Les mencionaba el día de ayer, que es la última clase que yo les voy a impartir, es acerca sobre la farmacología del anciano, y vamos a decir de que un anciano es una persona que oscila en su edad, ¿verdad?, mayor de los 65 años. Debemos de entender, ¿verdad?, que cuando uno es anciano, se va provocando un declinar fisiológico de los diferentes órganos y sistemas. Y si empezamos, ¿verdad?, desde la cabeza a los pies, podemos ver esta imagen que habla más que 1000 palabras. Una anciana con su cabello blanco, sus ojos, ¿verdad?, su mirada fija, los ojos van presentando presbicia, que es el envejecimiento natural de los ojos, ¿verdad? También podemos observar sus arruguitas, ¿verdad?, que esa es parte también de la fisiología normal del anciano. Entonces, hay ciencias que estudian la fisiología normal del anciano, y hay ciencias que estudian la fisiología, ¿verdad?, del anciano enfermo. Entonces ya vamos a ver las dos diferencias. Importante también que ustedes sepan de que cada vez más, ¿verdad?, hay ancianos que están utilizando, el anciano que menos medicamentos usa son 3, y el que más usa son 12 medicamentos. Por lo tanto, es de considerar y de aprender un poco acerca de las interacciones de los medicamentos, ¿verdad? Y también acerca de la prescripción correcta para no provocar tanto daño en el anciano, sino más bien beneficios. Importante también que ustedes sepan que con la edad se va perdiendo la dentadura, eso provoca, ¿verdad?, desnutrición porque no comen o no se alimentan adecuadamente. Con la edad se van provocando movimientos anormales en las manos que nos provocan dificultades como para abrir un frasco, ¿verdad?, un frasco de medicamentos, y estos frascos para estas personas de la edad de la tercera edad, pues son frascos especiales. Vamos perdiendo funciones cognitivas, es decir, la memoria se va perdiendo también, los hábitos gastrointestinales van cambiando. La mayoría de ancianos vienen a consultar porque no pueden no pueden defecar correctamente debido a que les gusta tomar menos agua, y aparte de eso no se movilizan, y esas son las dos causas principales, ¿verdad?, de por qué el anciano padece de estreñimiento. Entonces, vamos a decir que vamos a tener dos ramas de la medicina, ¿verdad?, que van a estudiar al anciano, y tenemos lo que es la geriatría. Es una rama de la gerontología o de la medicina que se ocupa de los aspectos clínicos, terapéuticos, preventivos y sociales en la salud y enfermedad de los ancianos. Es una ciencia práctica aplicada que se ocupa de la asistencia integral a estas personas. Decirles que en nuestro país no tenemos un verdadero hospital geriátrico. Es necesario, ¿verdad? En vez de hacer hospitales para chuchos, creo que sería más importante hacer un hospital geriátrico para poder tratar integralmente la salud de los ancianos. Entonces, la geriatría es la rama de la medicina que se encarga de las enfermedades del anciano. Tenemos la gerontología. Es una disciplina que aborda el estudio del proceso de envejecimiento tanto en el ámbito poblacional como individual. Proviene de los vocablos griegos geras, que significa vejez, y luego ciencia, la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento desde todos sus aspectos, ¿verdad? Envejecimiento biológico, socioeconómico y cultural. Entonces, la diferencia entre gerontología y geriatría básicamente es que la gerontología estudia los mecanismos del declinar fisiológico del cuerpo de una persona, y la geriatría estudia los fenómenos o la enfermedad de los pacientes o de la población geriátrica. Y aquí nosotros debemos de entender, ¿verdad?, que con el tiempo, lo que les mencionaba, vamos a ir modificando, nuestro pulmón se modifica, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener que, a nivel pulmonar, por ejemplo, en nuestro medio es bien frecuente que las personas que usan leña para cocinar, las ancianas de antes, hoy cada vez menos, ¿verdad? Porque ya no utilizamos tanta cocina de leña, más bien cocina de gas. Pero tenemos poblaciones todavía, ¿verdad? Nuestras abuelitas, nuestras mamás, algunas utilizaban humo de leña, incluso ustedes ven algunas señoras echando tortilla, ¿verdad?, que utilizan el humo de leña. El humo de la leña provoca cambios estructurales en la fisiología respiratoria, y estas personas pueden tener una
fisiopatología de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como que hayan fumado toda su vida, y ustedes le toman una radiografía y observan cambios que orientan a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ahí se puede decir, ¿verdad?, de que estas personas están, digamos, hasta cierto punto comprometidas desde el punto de vista pulmonar. La presión parcial de oxígeno, que hoy está muy de moda con el COVID-19, ¿verdad?, va disminuyendo con la edad, y así tenemos que a los 60 años la presión parcial de oxígeno en sangre arterial es en promedio 80, a los 70 años 70, a los 80 años 60 y a los 90 años podemos tener una presión parcial de oxígeno aire ambiente de 50 y es normal y no nos asustemos. Diferente es, ¿verdad?, que tengamos una persona mayor que está cansada, muy cansada, que se ve cianótica o color azulado de los labios, de las manos, de las uñas, y esté saturando a 50. Entonces nosotros decimos, bueno, esto no está bien, ¿verdad? Tiene un problema pulmonar que le está dando restricción en su presión parcial de oxígeno. ¿Y cómo vamos a obtener la presión parcial de oxígeno de acuerdo a la edad, ¿verdad? 100 menos un tercio de la edad. Por ejemplo, si una persona tiene 90 años, el tercio sería 30. A 100 le quitamos 30, queda 70 milímetros de mercurio. Creo que es bien fácil la formulita, se la deben de aprender, ¿verdad? Entonces, vamos a relacionar los cambios o los factores que van modificando la respuesta de los fármacos según la edad. Y aquí vamos a tener como a manera de introducción, ¿verdad?, que ya dijimos que la vejez es cuando nosotros alcanzamos una edad mayor de 65 años o la tercera edad, y la diferencia entre gerontología y geriatría. Entonces, ¿cuáles son las características del envejecimiento? Ya decíamos nosotros que si una persona va envejeciendo naturalmente, va a haber un declinar fisiológico de los órganos. Los ojitos miran más, la mente piensa menos, aprende menos, el corazón late más despacio, los pulmones pueden estar alterados, oxigenando menos, el sistema gastrointestinal también se altera y el sistema nervioso y todo, ¿verdad? Entonces vamos a tener una disminución de la reserva funcional de nuestros órganos, mayor fragilidad y vulnerabilidad para enfermarnos. Podemos tener, si tenemos mucha genética de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, ¿verdad?, enfermedades reumáticas, enfermedades neurológicas. Esto nos va a propiciar un mayor riesgo de presentar complicaciones y probablemente una muerte más temprana. El promedio de vida, fíjense bien, de las personas en nuestro país, El Salvador, es a los 60 años, ¿verdad? Cosa contraria en Europa, ¿verdad? Que usted ve una persona de 90 años y se ve sumamente bien todavía, ¿verdad? Piensa bien y piensa mejor. Nuestros ancianitos, pues lamentablemente, muchas veces son abandonados por sus familiares y nosotros los vemos bien decaídos y bien afectados, ¿verdad?, ya a temprana edad. Entonces, vamos a ver algunos de los cambios fisiológicos por el envejecimiento en cuanto a la composición corporal. Decirles que el agua corporal de una persona adulta joven, ¿verdad?, es el 61%, es decir, si usted anda entre los 20 y los 30 años, su agua corporal es del 60%, es decir, que de su peso, si usted pesa 100 libras, 60 es de agua y 40 es de músculo, de masa muscular y de huesos, ¿verdad? En los adultos mayores de 60 a 80 años, el agua corporal total va a disminuir a un 53%. En cuanto a la masa corporal magra, vamos a decir nosotros, ¿verdad?, que el porcentaje de grasa va a aumentar, fíjense bien, en un adulto joven, el porcentaje de grasa normal debe de ser de 26 a 33, en el cambio en los adultos de 60 a 80 años aumenta de 38 a 45. ¿Qué pasa con la proteína más importante que tenemos en el cuerpo, que es la que transporta la mayoría de medicamentos? Va, en un adulto joven, el valor normal de la albúmina sérice en los adultos mayores de 60 a 80 años desciende a 3.8. ¿A qué se debe este cambio? Se debe a la alimentación. El ancianito ya no tiene dientes, ¿verdad?, y no puede consumir carnes que son proteínas. A veces no les gusta comer pollo y el pescado también. Entonces, prácticamente se alimentan de puros carbohidratos. Entonces, las proteínas se les disminuyen. El peso renal, los riñoncitos
¿verdad?, de una persona joven pesan el 100%, en cambio en un adulto mayor de 60 a 80, esto puede reducir en porcentaje hasta un 80%. Ya no se diga el riego del hígado, ¿verdad? En una persona joven el riego hepático es el 30%, el gasto cardíaco. Y en un adulto mayor, ¿verdad?, vemos que esto puede reducir el riego sanguíneo, ¿verdad?, hasta básicamente un 55 a 65%. ¿Se escucha bien la clase, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, bueno. Seguimos. Entonces, factores farmacodinámicos. Cuando nosotros hablamos de farmacodinamia, recordemos que son los efectos que los fármacos producen en nuestro cuerpo. Es decir, ¿verdad?, el mecanismo de acción de los fármacos. Este puede ser modificado por ciertos factores relacionados con la vejez. Y aquí vamos a ver cuáles. El aumento de la sensibilidad. Fíjense bien, la persona anciana puede tener un aumento de la sensibilidad de los receptores para que se unan con los fármacos. Puede tener una disminución sustancial de esa sensibilidad. Algunos pueden tener aumento de la sensibilidad del receptor por el fármaco, otros pueden tener una disminución. Pero lo más importante es que la persona anciana va a tener una disminución sustancial del número de receptores. Entonces, supónganse que una persona como ustedes, jóvenes, tienen el 100% de los receptores. Si usted se toma acetaminofén, ¿verdad?, el acetaminofén va a buscar los receptores para provocar o ingresar a la célula, al citoplasma celular, y hacer su efecto. ¿Cuál es el efecto? Antipirético y analgésico. ¿Qué pasa con los receptores de un ancianito, verdad? Están disminuidos en número, por lo tanto, se queda una gran cantidad de fármaco libre que no haya a quien unirse al receptor, y esto puede dar una mayor toxicidad. ¿Qué otros factores pueden influir en la farmacodinamia de las personas de la tercera edad? Mecanismos homeostáticos, por ejemplo, los vasoreceptores. Es bien frecuente encontrar cambios, ¿verdad?, en la presión arterial de los ancianos. Puede haber un aumento de la presión arterial, puede haber un descenso también de la presión arterial, o puede también incluso haber hipotensión ortostática, y esto va a contribuir a lo que son las propiedades farmacodinámicas de todos los diferentes tratamientos que se le encuentran, ¿verdad? Los quimiorreceptores que están ubicados en los arcos aórticos, ¿verdad?, también están alterados. El sistema inmunológico de un anciano es igual que el de un niño. En el niño es por inmadurez y en el anciano es por vejez. Por lo tanto, un anciano tiene su sistema inmunológico incompetente. Muchas veces tenemos un anciano con unas grandes infecciones y no hacen fiebre, con grandes infecciones y no aumentan los glóbulos blancos debido a que su sistema inmune está deficiente. También tenemos una disminución, ¿verdad?, en el control o en la termorregulación, es decir, que los ancianos, si ustedes se fijan, padecen más de frío. Su centro termorregulador, que se encuentra en el hipotálamo anterior, en el área preóptica, no reacciona adecuadamente cuando el anciano se expone al calor. No reacciona adecuadamente cuando el anciano se expone al frío, y esto genera cambios, ¿verdad?, o modificaciones en los mecanismos homeostáticos de las personas mayores. ¿Qué otros efectos sobre la distribución de los fármacos podemos observar? ¿Verdad? Acuérdense que el aumento del tamaño corporal, la disminución del agua corporal total y el volumen plasmático van a influir directamente en el volumen de distribución, disminuyéndolo, más que todo de aquellos fármacos de origen hidrosolubles. ¿Qué pasa con el anciano? Un anciano va a tener más grasa corporal, ya lo evaluamos, ¿verdad? Entonces, si tiene más grasa corporal, va a tener un aumento del volumen de distribución, principalmente de los fármacos liposolubles. Liposolubles.
La albúmina plasmática, permítame un segundito, permítame un segundo. Permítame un segundito. Entonces, vamos a decir que también habíamos hablado que la albúmina plasmática de los pacientes ancianos está disminuida. Esto obedece básicamente a la mala alimentación que tienen algunos, no todos, ¿verdad? Los países europeos, la gente bien grande, ¿verdad? Se ve muy bien. Esto aumenta la fracción libre, ya les había explicado, aumenta la fracción libre porque los fármacos que se unen, en un 90, por ejemplo, los anticonvulsivantes, la mayoría se unen más del 90% a la albúmina sérica, y al no encontrar albúmina sérica porque está disminuida, aumenta la fracción libre con el riesgo de aumentar la toxicidad de los fármacos. El aumento también de lo que es la alfa-globulina plasmática puede conllevar a una disminución de la fracción libre de los fármacos, principalmente de los fármacos básicos. También el anciano puede tener un aumento o una disminución del flujo tisular hacia el hígado, hacia los riñones, y esto va a aumentar, provoca un aumento del efecto sobre los órganos que conservan el flujo de los riñones y principalmente del hígado. ¿Qué pasa de los efectos de la edad sobre el metabolismo de los fármacos? Vamos a observar que la disminución de la capacidad metabólica de las reacciones de la fase 1, que son las reacciones de hidrólisis, N-desalquilación, N-desmetilación y nitroreducción, van a estar básicamente disminuidas. La disminución del flujo plasmático en el hígado va a disminuir el metabolismo de aquellos fármacos que tienen alta extracción, y la disminución de la masa hepática, porque todo se va reduciendo, va a dar una posible disminución del volumen máximo de los fármacos y la cinética de saturación. ¿Qué pasa cuando hay una disminución? Muchas veces los pacientes ancianitos van teniendo una disminución de la masa renal, sus riñoncitos se le van haciendo pequeños, va a haber una disminución de las células parenquimatosas, va a haber una disminución del flujo renal, un aclaramiento de la creatinina un poco alterado, ya disminuido, ¿verdad? Y también una disminución de la secreción tubular. Todo esto va a conllevar a un aclaramiento renal de los fármacos también disminuido. Es decir, si a una persona usted le da
un fármaco que se va a eliminar en 6 horas a una persona joven, en un ancianito esas 6 horas se pueden convertir en 8 o en 12. Es decir, que el aclaramiento tenemos que tener ajuste de la dosis del fármaco en base a la edad de nuestros pacientes. ¿Qué le pasa al riñón? El riñón va a tener una disminución progresiva del número de glomérulos, él va envejeciendo conforme a la edad. Ahí por los 80 años la masa renal se ha reducido un 30%. Este es el envejecimiento natural. ¿Qué pasa si yo soy diabético, si soy hipertenso, si tengo colesterol y triglicéridos? Esta disminución va a ser mayor. Este aumento de tejido fibroso en la zona medular y engrosamiento de la membrana basal va a provocar una disminución sustancial en la tasa de filtrado glomerular de las personas, ¿verdad? Con un descenso, ¿verdad? Ya vamos a tener a veces la creatinina normal, pero la tasa de filtrado glomerular muy disminuida. Entonces, igual, ¿verdad? La función tubular va a estar disminuida, va a haber una disminución, ¿verdad? De lo que es la reabsorción y secreción tubular, y vamos a tener básicamente todo lo que es lo que conlleva, ¿verdad? La respuesta del sistema renina, angiotensina, aldosterona al volumen, ¿verdad? Va a haber una habilidad para diluir al máximo la orina, disminuye el umbral de la glucosa, por lo tanto los ancianitos hay que restringirlos un poco de cosas ¿cómo se llama?, de carbohidratos. La hidroxilación de la vitamina D en el riñón también se ve afectada, ¿verdad? La calcitonina y el glucagón, y también la producción de eritropoyetina parece no cambiar en los pacientes ancianos. ¿Qué pasa con los sentidos? Vamos a observar, ¿verdad?, que la visión disminuye, la audición disminuye, el gusto y el olfato puede estar también un poco alterado, pero si ha perdido el gusto y el olfato, piensen en COVID, ¿verdad?, porque estamos en epidemia, porque normalmente sí se va perdiendo visión, audición. ¿Qué pasa con el sistema endocrino? Los pacientes ancianitos ya tienen intolerancia a la glucosa, ¿verdad?, manifestada como puede ser como una prediabetes o puede ser como una diabetes. Alteración de la degradación periférica de la hormona tiroidea T4 con una elevación de la TSH en ancianos. Si la TSH no está muy aumentada, podríamos considerarla como normal, pero si ya tiene aumento en que nos haga pensar en un hipotiroidismo, hay que tratarlo, ¿verdad? Y también es muy frecuente encontrar el síndrome del eutiroideo enfermo, es decir, que tiene su TSH normal, su T4 normal, pero el paciente tiene toda la clínica de un hipotiroidismo. Hay que tratarlo porque el síndrome de eutiroideo enfermo existe y debe ser diagnosticado oportunamente y tratado para evitar todas las complicaciones que conlleva la alteración en la glándula tiroides. A nivel del sistema cardiovascular, va a haber un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo, pérdida progresiva de las células musculares del corazón, hipertrofia de los miocitos y alteraciones normales en el electrocardiograma. En el sistema respiratorio va a haber unos pulmoncitos que va a estar disminuida la movilidad porque la pared torácica, ¿verdad?, y el pulmón se va haciendo menos elástico. Esto va a contribuir a una disminución del intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono, con un aumento no muy significativo de lo que es la frecuencia respiratoria. El porcentaje de pérdida funcional por año quiere decir que el rendimiento cardíaco baja 0.75%, el flujo cerebral disminuye un 0.85%, el flujo a las vísceras importantes como el corazón, los pulmones, el riñón y el hígado disminuye un 1.1, el flujo renal 1.1 y el flujo coronario también va a ir reduciéndose a 0.85%. ¿Qué pasa con el sistema nervioso? Hay disminución de los neurotransmisores, ¿verdad? Tanto la norepinefrina, dopamina, adrenalina y la acetilcolina. Esta disminución de los neurotransmisores, sobre todo, miren, interesante, colinérgicos, va a hacer que el paciente presente enfermedad demencial. La demencia senil que normalmente vemos en los pacientes ancianos, la familia, es que mire, se le olvida todo, pierde las llaves, deja la puerta abierta y una serie de cositas que la familia empieza a sentir en el anciano.
Los TAC cerebrales de estas personas, hay una mayor atrofia cerebral, dilatación de los ventrículos, sin que haya ninguna alteración cognitiva. Esto es normal. Si ya vemos nosotros una alteración muy marcada cognitiva, o sea, de la pérdida de la memoria muy significativa, ya vamos a ir pensando en otras enfermedades. ¿Qué le pasa a las funciones cerebrales? La memoria sin pistas declina, memoria por reconocimiento se conserva. Es decir, ¿verdad?, que el paciente asocia, por ejemplo, él ya va asociando una cosa con la otra, ¿verdad?, para poder recordar. El aprendizaje es similar al joven, aunque mucho más lento. Esto es bien importante. Yo lo he podido observar con mi memoria, ¿verdad? Yo antes tenía una gran capacidad de aprendizaje y hoy aprendo, pero un poco más lento. La inteligencia fluida relacionada con funciones manipulativas generalmente disminuye. Hay dificultad de conciliar el sueño. Este es bien frecuente y es causa de consulta en nuestros pacientes, ¿verdad? Y el que sabe, pues, se entretiene. A mí me encanta tratar a los ancianos porque la fisiología del anciano, entendiéndola, es bien fácil tratarlo. Cuando me vienen que no pueden dormir, yo lo que hago es, yo sé que tienen los neurotransmisores, que es la melatonina, disminuidos. ¿Qué les doy? Les doy suplementos de melatonina y con eso logran conciliar el sueño. No les doy ningún hipnótico porque estos pueden dar problemas, ya los vamos a ver más adelante. Los ancianos suelen despertarse precozmente, se despiertan a las 4 de la mañana y ya andan moviendo todos los tiliches de la casa, ¿verdad? Y despertando a medio mundo. Porque los jóvenes ahora se duermen a las 3 de la mañana y se levantan a las 2 de la tarde. Entonces, las personas mayores van a tener este despertar precoz y van a tener un menor efecto reparador. Es decir, ellos dicen, yo me acosté a las 8 de la noche y me he levantado más cansado de lo que me acosté. Eso se llama efecto no reparador y generalmente esto se ayuda mucho administrando melatonina para ayudar a recuperar los receptores que han perdido. ¿Cuáles son los principios generales de la prescripción con los ancianos? Aquí tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, que en las personas mayores nosotros debemos de tener alguna... Sí. Póngame para proyectar, por favor. Debemos de tomar en cuenta, fíjense bien, que hay que plantearse darle un tratamiento a un anciano solo si es necesario, tener en cuenta margen entre efecto terapéutico y tóxico, tener en cuenta los efectos adversos de los fármacos, que no explicarle a la familia, ¿verdad?, que los fármacos no solo curan, sino que también pueden dar efectos adversos, elegir una presentación farmacéutica adecuada, es decir, monodosis, casi siempre, más que todo cuando el anciano vive solo. Si ustedes le dan cada 4 horas un medicamento, se va a tomar una, tal vez, no cada 4 horas, entonces hay que tratar de darle monodosis, ¿verdad?, menor cantidad de lo normal, vigilar parámetros clínicos que puedan cuantificar la eficacia de un tratamiento e informar a los familiares la importancia de no automedicarse y no abusar de los fármacos. Normas de prescripción en pacientes ancianos: disminuir al mínimo el número de medicamentos, revisar qué otros tratamientos está usando para ver las posibles interacciones farmacológicas, valorar la necesidad, solo si es muy necesaria darle nuevos fármacos, considerar alternativas no farmacológicas, ya que son menos tóxicas, ¿verdad?, y son más bien toleradas que las pautas normales simples, ajustar las dosis, ¿verdad?, disminuir las dosis, empezar con dosis bajitas, incrementar, educar al paciente o a los familiares y revisar regularmente los tratamientos, más que todo en aquellos ancianos que viven solos, ¿verdad? Hay que estar pendiente de las prescripciones y de los tratamientos. Fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central. El 95% de los pacientes, ¿verdad?, que vienen a las clínicas, vienen consultando por dolor. Entonces, como médicos tenemos que saber la fisiología del dolor. ¿Para qué? Para poder prescribir adecuadamente, ¿verdad?, los medicamentos. Entonces, esto nos va a ayudar a darle medicamentos menos tóxicos, menos gastrolesivos en el tratamiento del dolor a los pacientes. Por ejemplo,
Si nosotros tenemos un dolor, ¿verdad? Tenemos que ver de dónde procede ese dolor, si es dolor de cabeza, ver las características, si le duelen los huesitos, a la mayoría de mujeres ancianas les duelen los huesos, tenemos que prescribir fármacos que tengan comprobada seguridad en los pacientes. En cuanto a los analgésicos, vamos a decir que son todos aquellos fármacos que son utilizados para tratar el dolor, ¿verdad? Dolor. Los analgésicos opioides muestran cambios variables en la farmacocinética conforme avanza la edad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en dar opioides en los ancianos. Solo si son el dolor, ya lo tratamos con analgésicos comunes y no se quita, pues podemos utilizar opioides supervisados por una persona adulta, más que todo para los dolores crónicos o el dolor oncológico o dolor provocado por cáncer. El insomnio, ya les decía yo, ¿verdad? El que sabe se entretiene y a mí me encanta tratar el sueño de los ancianitos, ¿verdad? No darles de primera intención medicamentos como benzodiazepina, sino que tratar la fisiología del insomnio. Generalmente es pérdida de los receptores de la melatonina. Por lo tanto, dando suplementos de melatonina a la hora de acostarse, podemos mejorar ese sueño no reparador y ese sueño que están presentando la mayoría de adultos mayores. En cuanto a los antipsicóticos, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos los antipsicóticos típicos, ¿verdad? Como es la fenotiazina y el haloperidol. Esto, ojo, hay que tener cuidado porque pueden dar, ¿verdad? Muchos efectos adversos. Decirles que hay pacientes ancianos que pueden presentar esquizofrenia, también delirios, ¿verdad? Demencia, agitación, agresividad, síndrome paranoide, y estos lo pueden presentar algunos pacientes geriátricos. Hay que mandar a un geriatra o a un internista que sepa un poco acerca del manejo de estos trastornos en la persona anciana y no darles, ¿verdad? Si no tenemos mucho conocimiento acerca de estos fenómenos que le están ocurriendo a los pacientes adultos. En cuanto a los efectos adversos de los antipsicóticos típicos como el Aldol, ¿verdad? Hace poco recibí yo un paciente con un síndrome demencial progresivo y llevaba un franco estado esquizofrenoide. Oía voces, que las voces le decían que lo iban persiguiendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros utilizamos el haloperidol. Esto se usa mucho en los pacientes hospitalizados, principalmente a nivel público, ¿verdad? El haloperidol puede dar trastornos en la presión arterial, presión ortostática, puede haber toxicidad o síntomas extrapiramidales. Hay que reducir la dosis. La vía de administración intramuscular es muy buena, ¿verdad? Y debemos de tomar en cuenta todos estos efectos adversos. En cuanto a los antipsicóticos atípicos, como la clozapina, la olanzapina, la quetiapina y la risperidona, el aripiprazol, ¿verdad? Son los que más se utilizan hoy en día y estos tienen mejores efectos para esas pacientes que presentan estados esquizofrénicos, ¿verdad? El litio se utiliza en el tratamiento de la manía en individuos de edad avanzada. El litio tiene una eliminación renal, ¿verdad? Al usarlos con diuréticos tiacídicos aminora la depuración del litio y debe acompañarse con una disminución adicional de la dosis del litio porque puede haber un aumento en las concentraciones séricas. Entonces, de estos antipsicóticos, ¿verdad? Atípicos, del que más me gusta utilizar para el insomnio cuando no responden a la melatonina es la quetiapina, a dosis desde 12.5 hasta 25 miligramos de quetiapina. Si la dosis que estamos utilizando ya no es para dormir, sino que para disminuir la psicosis que el paciente presenta, podemos utilizar dosis de 50, de 100 hasta 200 miligramos al día. Igualmente la risperidona y el aripiprazol. Los ancianos suelen presentar frecuentemente depresión. ¿Cómo es manifestada? No quiere comer, solo pasa llorando. El paciente anciano se siente incomprendido. El paciente anciano no quiere hablar con nadie. Todos esos síntomas son frecuentes en la vejez, porque él se siente incomprendido, que nadie lo llega a visitar, no quiere comer, se pone renuente para todo. Entonces hay que hacer diagnóstico de depresión, hay que tratar la depresión en los pacientes ancianos.
¿Quién debe de tratarla? Idealmente es el geriatra, ¿verdad? Es el médico especialista en la enfermedad, ¿verdad? De los pacientes, de los adultos mayores. ¿Cuáles antidepresivos podemos utilizar con mayor seguridad en los pacientes ancianos? Principalmente, ¿verdad? Aquellos antidepresivos que van a provocar menor probabilidad de experimentar efectos tóxicos, como cuáles, ¿verdad? Los antidepresivos tricíclicos no, principalmente en pacientes ancianos, la nortriptilina, la amitriptilina, la dicipriamina dan problemas en los ancianos, no hay que utilizarlos. ¿Cuáles vamos a utilizar? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o también los inhibidores duales de la recaptación de serotonina. Estos van a disminuir los efectos autonómicos en estos pacientes. Entonces, vean ustedes qué importante es conocer algunas características de algunos fármacos que se utilizan frecuentemente. Si ustedes tienen abuelitos, vayan a revisarle cuántos medicamentos usa su abuelito, para qué está usando, ¿verdad? Tenemos que, es muy frecuente tratar el dolor con analgésicos no esteroideos, los AINES. La aspirina la utilizamos muchas veces en pacientes ancianos para tratar los eventos cerebrovasculares, los infartos. Tiene muchas ventajas, pero también puede dar gastrolesividad provocándoles hemorragias digestivas. La indometacina es un analgésico antiinflamatorio muy bueno, muy potente, pero está asociada a hemorragia digestiva e insuficiencia renal. El paracetamol, vean ustedes que tiene un aumento de la cinética a nivel hepático, igual la morfina y el tramadol, que son analgésicos opioides. Hay que disminuir la dosis en pacientes ancianos porque pueden alterar su estado cognitivo, puede dar confusión, estreñimientos, náuseas, ¿verdad? Antidepresivos tricíclicos van a disminuir dosis también en pacientes ancianos. Dentro de otros antidepresivos duales tenemos la venlafaxina, que hay que reducir la dosis cuando el paciente anciano ya tiene un poquito de problemas hepáticos y renales. Los antipsicóticos como la fenotiazida ya casi no se usan en pacientes por todos los efectos colaterales, se están utilizando más, ¿verdad? La risperidona, ¿verdad? El litio, solamente estos deben de ser usados por personas que saben acerca del manejo de lo que es la senilidad, ¿verdad? O el envejecimiento natural. Entonces, fármacos cardiovasculares que se prescriben frecuentemente en la población de ancianos. Tenemos tres tipos de medicamentos, los fármacos antihipertensivos, ya que decíamos que el 60% de la población mayores de 60 años van a tener hipertensión arterial, ¿verdad? Fármacos inotrópicos positivos y fármacos antiarrítmicos. Esas son las tres familias que vamos a tener, ¿verdad? Generalmente que son más usadas en los pacientes ancianos. Para tratar la hipertensión arterial, conociendo la edad mayor, vamos a decir que los pacientes ancianos tienen una mayor rigidez de sus arterias y esto les da una hipertensión predominantemente de la presión sistólica aislada, ¿verdad? El 60-80% de los varones y mujeres presentan hipertensión alrededor de los 80 años. Aquí tenemos los valores normales de la presión arterial según la edad, para que ustedes vayan revisando esa talla y vean ustedes que a los 60, a los 64 años, la presión va aumentando, ¿verdad? Ya la mínima se va haciendo cada vez más mayor, igual la presión diastólica va sufriendo alteraciones. En cuanto a los fármacos para el tratamiento de la presión arterial, los diuréticos hay que tener, lo que más se usan son las tiazidas. Si es necesario hay que darlos, si no, pues hay que pensar bien a quién se le van a dar diuréticos. Igual los antagonistas de los canales de calcio son de los que más se prescriben en la hipertensión del anciano. Los beta bloqueantes hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque les puede dar mucha bradicardia. Otros de las familias que se prescriben frecuentemente son los inhibidores de la ECA y también los agonistas de los receptores AT1. Estos son muy prescritos en la población de adultos mayores. Para tratar la insuficiencia cardíaca también
¿verdad? Podemos utilizar, si el origen de la insuficiencia cardíaca es las arritmias cardíacas, podemos utilizar diuréticos, podemos utilizar la digoxina, tomando en cuenta que, ¿verdad? Pueden presentar efectos colaterales, sin embargo, hay que tratarlos, ¿verdad? Y vamos a tener un acercamiento tanto con la familia como con el paciente para ir viendo algunos de los síntomas que pueden presentar estos pacientes. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que genera, ¿verdad? Cansancio en el paciente, que genera debilidad, que genera angustia, por lo tanto hay que saber reconocer la insuficiencia cardíaca. Que los fármacos inotrópicos positivos que estamos utilizando muy frecuentemente para tratar la insuficiencia cardíaca es la digoxina, recordando que la farmacocinética de la digoxina en los adultos va a tener una eliminación muy disminuida, por lo tanto puede haber una mayor toxicidad, ¿verdad? Hay un aumento en la semivida del 50%, ¿verdad? En cuanto a la farmacodinamia, hay un aumento de la sensibilidad a las acciones antiarrítmicas tóxica, ¿verdad? Puede conllevar la hipopotasemia, hipopagnesemia e hipoxemia o aterosclerosis coronaria, contribuye a que la digoxina presente mayor toxicidad. Recordando también que algunos, como la quinidina, que son antiarrítmicos, la lidocaína pueden provocar, ¿verdad?, mayores efectos adversos en los pacientes con arritmias cardíacas. Fármacos empleados en diabetes, ojo con esto. La mayoría de ancianos pueden tratarse solo con dieta o con medicamentos que no les provoquen hipoglucemia, ¿verdad? Las sulfonilureas casi que están contraindicadas en ancianos porque les dan muchas hipoglicemias y a veces los llevan con coma hipoglicémico porque le están dando principalmente sulfonilureas de primera generación y de segunda, como la glibenclamida, la glimepirida y la glipizida, ¿verdad? O yo en lo personal al anciano lo trato con dieta o insulina, dosis bajas, ¿verdad? Pero sí hay que tener mucho cuidado en los pacientes ancianos tratados con sulfonilureas. Y si las vamos a dar a dosis muy bajitas, ¿verdad? Y si son gorditos, pues con la metformina les va a ir bien con una dosis mínima de 500 y una máxima de 2 gramos. También, ¿verdad? Hay que considerar, ¿verdad?, todos los efectos adversos que ustedes lo pueden ver en estos cuadritos que pueden dar cada uno de los tratamientos para tratar la diabetes en el anciano. ¿Qué otra cosa damos en los ancianos que debemos de tener mucho cuidado? Los antimicrobianos, los antibióticos. Es bien frecuente las ancianas, mujeres ancianas, tener infecciones de vías urinarias. Es bien frecuente en el hombre también infecciones de vías urinarias porque ya tienen próstata grande. En el hombre también que ha sido fumador, tener infecciones pulmonares, ¿verdad? Entonces, todo esto hay que saber tratar adecuadamente a estas personas y utilizar los antimicrobianos que les vaya mejor. Dentro de los antimicrobianos tenemos las cefaloporinas que tienen una aumentada su farmacocinética y dinámica, ¿verdad? La penicilina dentro de las cefaloporinas, ustedes saben que utilizamos hoy en esta epidemia del COVID-19, estamos utilizando mucho, ¿verdad? Lo que es la amoxicilina, estamos utilizando la acitromicina, estamos utilizando la ceftriaxona. En cuanto a la penicilina, pues vemos una farmacocinética aumentada, disminuir dosis en cuanto a esto, ¿verdad? Porque puede provocar efectos adversos como son las convulsiones. La nitrofurantoína también aumenta su farmacocinética y no debe de administrarse en ancianos si tienen la función renal deteriorada. La vancomicina es un antibiótico que se utiliza exclusivamente en hospitales y en nuestro seguro social, ha indicado por el infectólogo, tiene aumentada la farmacocinética y puede disminuir, ¿verdad? Debemos de disminuir la dosis y monitorear los niveles sérios. Fármacos oftalmológicos. Es bien frecuente que el paciente presente glaucoma, que presente infecciones oculares, que presente síndrome del ojo seco, y entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Más que todo cuando se prescriben, colinomiméticos como la pilocarpina, la crisotimina, que son derivados de la acetilcolina, porque pueden provocar, ¿verdad?, efectos sistémicos también, ya que la aplicación en el ojo puede ser absorbida sistémicamente y conllevar a cambios. Igualmente los agonistas alfa no selectivos, como tenemos los alfa, también alfa 2,
¿verdad? Que pueden ser utilizados en esta área para tratar lo que es el glaucoma. Los bloqueadores beta tipo timolol, betoxalol, carvedilol y metilpropanolol pueden ser utilizados para tratar también el glaucoma. Y los inhibidores de la anhidrasa carbónica que disminuyen la cantidad de humor vítreo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque puede dar también efectos colaterales. El tratamiento de la degeneración macular en el anciano, ¿verdad? Generalmente esto ahora está muy de moda, la terapia con láser, ¿verdad? Que es menos invasiva, menos agresiva, y también algunas veces se utilizan algunos anticuerpos monoclonales como el ranibizumab, ¿verdad? Y anticuerpos contra el factor de crecimiento endotelial para tratar estas enfermedades. Y no podemos dejar a un lado, ¿verdad?, los fármacos que alteran la función cognitiva, es decir, la función de la memoria. Y aquí vamos a decir, y hay que saber diferenciar una demencia senil de una demencia tipo Alzheimer. Creo que todos en algún momento de nuestra vida vamos a llegar a ser ancianos y vamos a tener demencia senil. Esto quiere decir un deterioro cognitivo de la memoria, ¿verdad?, por la edad. Este se caracteriza por un funcionamiento intelectual que interfiere en las funciones cotidianas y que afecta de forma completa o parcial las capacidades del paciente anciano. Es causada por pérdida selectiva de determinadas poblaciones de neuronas y también ya mencionábamos, ¿verdad?, que la reducción de la acetilcolina a nivel cerebral y más que todos los receptores colinérgicos va a presentar, ¿verdad?, un deterioro cognitivo en los pacientes seniles. ¿Cuáles son los síntomas de una demencia senil natural, verdad? Puede presentar en algún momento confusión mental, pérdida un poco de la memoria, deterioro intelectual, disturbios de lenguaje, anormalidades visoespaciales. El paciente puede tener una mala higiene debido a su edad, ¿verdad? Defecación involuntaria, violencia o agresividad, amnesia anterógrada. Él se acuerda muchas veces, ¿verdad? Se le olvidan algunas cosas como quién es su mamá, dónde nació, de dónde proviene, y a veces tienen amnesia retrógrada, ¿verdad? Anterógrada es que se le olvidan las cosas inmediatas, que uno le da una orden y a los 5 minutos ya no recuerda qué les dijo. Y la retrógrada, esta se pierde con menos frecuencia, ¿verdad? Porque ellos se recuerdan de todo lo que les ha pasado y de dónde vienen. La demencia vascular más que todo se da en aquellas personas que tienen hipertensión arterial no tratada. Hay una enfermedad degenerativa relacionada con la obstrucción de los vasos sanguíneos que disminuye el flujo sanguíneo cerebral y esto, ¿verdad?, junto con la aterosclerosis, que es la disminución de la luz de los vasos sanguíneos provocadas por placas de ateromatosis en el cerebro, va a disminuir el flujo y esto va a dar demencia vascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener una demencia vascular? Ser diabético, ser hipertenso, tener altos niveles de colesterol LDL, alteraciones en el ritmo del corazón, el endurecimiento normal de los vasos sanguíneos, principalmente en los pacientes mayores de 65 años, la falta de actividad física, el consumo excesivo de alcohol y el sedentarismo pueden conllevar, ¿verdad?, a una demencia vascular. Las demencias hay que saberlas diferenciar, si es una demencia senil o es una demencia vascular. En las dos, ¿verdad? Casi siempre se utilizan en la demencia senil, vamos a utilizar el donepezil, que es ¿verdad? Mejora el déficit cognitivo de los pacientes, 5 miligramos todos los días, ¿verdad? Este es un derivado colinérgico, ¿verdad? La ribastimina también, la galantamina, son 3 medicamentos utilizados para tratar la demencia senil. La memantina también funciona mediante la regulación de la actividad del glutamato para mantener la alerta en el paciente. La demencia vascular puede ser, ¿verdad? Debemos de tratar bien la presión arterial, darle ansiolíticos si está muy ansioso, antipsicóticos si está agresivo, darle estatinas para reducir las placas de colesterol, inhibidores tenemos los inhibidores, perdón. Los inhibidores, fíjense bien, ¿dónde están?
de la colinesterasa, como el domepezil, ribastigmina, galantamina, van a mejorar sustancialmente la memoria del paciente anciano con demencia vascular. Y tenemos también la demencia tipo Alzheimer. El Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo progresivo que se asocia con una alteración global de las funciones mentales superiores, cuyo síntoma cardinal es la pérdida de la memoria. El inicio de la enfermedad de Alzheimer se vincula con varios defectos genéticos, como la trisomía del cromosoma 21, que ustedes saben que los pacientitos, los niños más que todo, ¿verdad? Son los niños con síndrome de Down, ¿verdad? La mutación del gen de la penicilina 1 en el cromosoma 14, un alelo anormal en el épsilon 4 para la proteína vinculada a los lípidos como la ApoE y el cromosoma E19. Entonces, padecer de enfermedad de Alzheimer es una alteración que puede ser desde el punto de vista genético, ¿verdad? Ya tenemos esa predisposición a padecer de la enfermedad de Alzheimer. En cuanto a la fisiopatología, existe un mayor depósito de péptido amiloide beta en la corteza cerebral, el cual da origen a placas extracelulares y lesiones vasculares cerebrales. Hay pérdida progresiva de las neuronas, en especial las neuronas colinérgicas, con adelgazamiento de la corteza, y esto va a provocar, ¿verdad?, pruebas que señalan excitación excesiva del glutamato como contribuyen a la muerte de las neuronas. Aquí tenemos una persona normal. Esto que ustedes ven son las circunvoluciones cerebrales, ¿verdad?, en donde vamos a tener, vamos a tener vean ustedes acá, van a ver que hay una mayor pérdida, ¿verdad?, de lo que es la mayor pérdida. Miren aquí cómo se va perdiendo todo lo que es la sustancia gris, ¿verdad? Y vean ustedes también la sustancia blanca. Entonces, todo esto son las áreas de la memoria. Vean ustedes en forma normal y con la demencia de tipo Alzheimer, que hay una pérdida. Vean los ventrículos. Este es un ventrículo normal y vean ustedes un ventrículo dilatado, va presentando también los surcos, ¿verdad? Se van haciendo menos pronunciados. Entonces hay una pérdida total de la corteza cerebral con aumento también de lo que son los ventrículos y provocando una hidrocefalia. Aquí tenemos los fármacos empleados en el tratamiento de la disfunción cognitiva, y para que ustedes los vayan revisando, ¿verdad? No vamos a entrar en mucho detalle, pero sí revísenlo. Tenemos los tratamientos no farmacológicos, que son las cosas más importantes, en donde debe haber un cuidado adecuado de los pacientes ancianos. Y por eso es que les digo que lamentablemente en nuestros países no hay hospitales geriátricos, ¿verdad? Tenemos que pensar también en las reacciones adversas más frecuentes en los ancianos, ¿verdad? En cuanto a los opioides, tienen que estos opioides, la morfina, que son analgésicos para tratar el dolor, más que todo dolor de tipo oncológico, pueden presentar, ¿verdad?, un metabolismo alterado en los ancianos. Pueden presentar, si el paciente toma demasiado, una depresión respiratoria. En cuanto a los AINES o los antiinflamatorios no esteroideos, hay que verificar que no vaya a dar problemas de lesiones gastrolesivas o también hemorragias digestivas o hipercalemia o insuficiencia renal. La indometacina, el piroxicam, el ibuprofeno, también, ¿verdad? Hay que tener cuidado, que son gastrolesivos. Igual los diuréticos tipo furosemida, hay que tener cuidado que no les vaya a provocar un déficit de potasio, de magnesio, de sodio, ¿verdad? Los anticoagulantes, hay que tener mucho cuidado. Generalmente la warfarina se prescribe, y acuérdense que inhibe la síntesis de vitamina K. Por lo tanto, estos pacientes pueden tener tendencia al sangrado cuando se les va a hacer un procedimiento, ¿verdad?, quirúrgico, extracción de muelas, alguna cirugía, ¿verdad?, menor. Debe de cuidarse que el paciente, ¿verdad?, presente, que no vaya a presentar sangrado. Y para contrarrestar el efecto de la warfarina se puede administrar vitamina K. También medicamentos cardiovasculares como los diuréticos. Debemos de recordarnos siempre esta imagen, guárdensela para siempre en su cabecita, y me recuerdan también a mí, ¿verdad?, que siempre les hice énfasis y les haré énfasis en que el aprendizaje debe de ser
lo mejor que se pueda, más que todos los médicos, si queremos ser buenos médicos, no sufrir tanto, ¿verdad? Entre menos se sabe, más se sufre en esta carrera, lamentablemente así es, porque ustedes van a llegar el otro año, ¿verdad?, al hospital y se van a dar cuenta la importancia de la farmacología. Ayer me escribió un estudiante de cuarto año y me dice, doctora, qué increíble todo lo que usted se preocupa porque nosotros aprendamos. A veces lo vemos malo, a veces la vemos como pues no entienden, creo yo que no entienden. Ya estando en el hospital, ustedes van a entender perfectamente la importancia de aprender la medicina y no andar copiando, ¿verdad? Ser íntegros, ustedes deben de ser íntegros. No se fijen a los lados, no se fijen en el compañero que saca 8 porque copia, ¿verdad? Fíjense, ustedes es mejor que se saquen 6, pero han aprendido todo lo que es la fisiología de los diuréticos, que se aprendan bien esta imagen, que vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Y no que se saquen 9 y 10, pero en la cabeza no tienen nada. Entonces, jóvenes, estudien para aprender, no estudien para pasar una asignatura, aprendan medicina. Entre más saben, menos van a sufrir en lo que les resta de la carrera, ¿verdad? Van a ser menos humillados porque no crean. Habemos docentes que nos gusta humillar y esa no es una forma adecuada de aprender. Hay que aprender la medicina tratando de tratar de enseñar y dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y en la medida de que nosotros pues aprendamos, no saben ustedes el regocijo y la alegría que da cuando uno ve que el estudiante responde, ¿verdad?, lo que se le pregunta, y da una gran tristeza cuando vemos que hay alumnos, ¿verdad?, que no responden, que se quedan callados, que son malcriados y dicen sencillamente no quiero responderle, no sé nada. Entonces eso da una gran pena, ¿verdad? Pena porque no debe de ser así. Hay medicamentos que se utilizan en los ancianos en los cuales hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son? Los beta bloqueantes. Por naturaleza, el anciano puede tener frecuencias cardíacas bajas y recuerden ustedes que los bloqueantes beta de los receptores, de los adrenoreceptores, pueden dar bradicardia. Siempre que encuentren un paciente con bradicardia extrema, pregúntenle si no está utilizando timolol ocular, que puede dar disminuciones de la frecuencia cardíaca. Si no está utilizando carvedilol, bisoprolol, nebivolol, metoprolol, ¿verdad?, sistémicamente, porque estos dan efectos inotrópicos, cronotrópicos, dromotrópicos, lucitrópicos negativos y pueden interferir. También en los pacientes que tienen EPOC hay que tratar de no utilizar mucho beta bloqueantes, ¿verdad? Porque favorecen la aparición, ¿verdad?, de broncoespasmos en los pacientes. También los beta bloqueantes puede hacer que también el paciente aparezca con depresión. Las benzodiazepinas, a veces hacemos más daño que beneficio prescribiéndolas, ¿verdad? Ya les digo que muchas veces hay pacientes ancianitos que son adictos al clonazepam en nuestro medio, sobre todo al clonazepam. Si no les prescriben la ribotril, solo con oír el nombre ya les da sueño, ¿verdad? Entonces, las benzodiazepinas alteran más la memoria, dan más tendencia a la depresión, se les olvidan más las cosas, hay una lentitud de reflejo, puede haber riesgo de caídas y fracturas. Entonces, el paciente con insomnio no hay que darle mucha benzodiazepina, es mejor tratarlo con otros fármacos que ya les mencioné cuáles son. Los psicofármacos, todos estos hay que tener mucho cuidado, hoy en día ya casi no se utilizan. Antiarrítmicos, los necesarios, ¿verdad? Si el paciente tiene una arritmia hay que tratarla, pero hay que hacerle diagnóstico, hay que hacerle un holter. Jamás demos un antiarrítmico sin haber estudiado a ese paciente. ¿Por qué? Porque le vamos a provocar más riesgo que beneficio, y principalmente esto, la lidocaína, la procainamida, la miodarona, la quinidina y también la digoxina, que es otro que da mucho problema. Antiepilépticos, ya vimos la clase de anticonvulsivantes y ustedes saben que la mayoría de anticonvulsivantes tienen metabolismo hepático, se unen más del 90% a las proteínas plasmáticas y sabemos que los ancianos tienen este problema, ¿verdad? Que tienen menos proteínas plasmáticas, tienen menos riesgo al hígado, tienen enlentecida la función hepática por la naturaleza de la edad. Entonces hay que tener mucho cuidado con la carbamazepina, la difenilidantoína y el fenobarbital.
Los hipolipemiantes ya ni se digan, ¿verdad? Las estatinas o los fibratos pueden dar mayor riesgo a presentar náuseas, vómitos, estreñimiento, eritema, litiasis biliar y también miopatía, dolores musculares, elevación de la CPK, que es la creatininfosfoquinasa. Los broncodilatadores, más que todo el salbutamol, el salmeterol, ¿verdad? Todos ellos pueden estimular, son estimulantes del sistema adrenérgico, estimulantes beta, y pueden conllevar a náuseas, temblores, arritmias cardíacas. Hay que tener sumamente cuidado. Esta era la clase que les traía. Yo esperaría, ¿verdad?, que si tienen alguna pregunta, pues me la puedan ustedes hacer, ¿verdad? Jóvenes. Doctora, Diga. a los pacientes, digamos, a los ancianos, para aplicarles, cuando hay que ponerles suero, digamos, tienen como algún límite de cuánto se les va a poner. Fíjese que depende, vaya, si es un paciente anciano, atlético, que tiene una función renal normal, usted le puede administrar sueros, ¿verdad?, sin problema. Pero si usted tiene un ancianito que tiene un corazoncito grande, antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, pues los líquidos hay que limitárselos al máximo, ¿verdad? O hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a dejarles líquidos. Si podemos utilizar la vía oral, si por ejemplo está deshidratadito pero no tiene vómitos, mejor démosle oral y no pongámosle, porque ¿cuál es el peligro? Usted le pone un suero en 8 horas y la enfermera no se fijó y el suero le pasó en 1 hora, y el paciente a la media hora usted le ve que está cansado, disnéico, con sobrecarga de volumen. Entonces, si es necesario, hay que hidratarlo por vía intravenosa, pero si ellos no tienen náusea ni vómito, se le puede dar por la vía oral y es más seguro para él. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Dígame. La dosis de melatonina, ¿de cuánto serían? Lo normal para una persona saludable, pero que padece de insomnio. Insomnio. 3 miligramos se puede tomar, iniciar con 3 miligramos y se puede tomar hasta 6 miligramos antes de acostarse. Es muy buenísima. Yo les digo, nosotros los médicos tenemos alteración del sueño porque nos desvelamos mucho, hacemos turnos, tenemos que estudiar a veces en la noche, pero esto es bien natural. Venden la melatonina, nombre comercial es Circadian, y también vienen de 3 miligramos la tableta y pueden iniciar con 3 miligramos y aumentar hasta 6 miligramos dosis. Hoy hay una gran cantidad de medicamentos. Yo conozco unas gomitas que son de melatonina que se llaman Sweet Dreams, ¿verdad? Vienen en inglés. Con 2 gomitas por la noche se duerme súper rico y no hay necesidad de estar tomando benzodiazepinas, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no les agradezco, ¿verdad? Creo que vamos a tener discusiones, el último discusión y laboratorio esta semana, ¿verdad? En el caso de mis grupos, Alejandro, voy a programar miércoles, jueves y viernes. Miércoles un grupo, jueves el otro grupo y viernes 2 grupos para salir, ¿verdad? Y vamos a tener el examen el día martes a las 10 de la mañana. Así es que estudien, ¿verdad? Conciencia, traten de aprender. Y ahí nos vemos el día martes. Una consulta. Dígame. Las discusiones serían presenciales. Las discusiones no van a ser presenciales, van a ser virtuales. Y sí, está bien. Solamente esa consulta tenía, ¿verdad? Bye. Está bien, vayamos programándola por lo menos con mis grupos y con los grupos de las doctoras, que ellas vayan viendo los espacios que tienen. Yo sugeriría que empezáramos desde el miércoles en adelante para que puedan estudiar para el examen, ¿verdad? Doctora, tengo una observación. Sí. Con respecto a, bueno, la situación que hay ahorita, a como que ha entrado mucho miedo. Entonces, no sé si sabe algo usted al respecto sobre eso. Y no sé qué tipo de medidas se podrían tomar. Solo les dirían de que el examen no va a ser temprano, no va a ser a las 7, ¿verdad? Las recomendaciones que ha dado es que no anden en la noche y el examen no va a ser de noche, va a ser de día, en primer lugar. Segundo lugar, ¿verdad? No le veo yo mucha
mucha dificultad, ¿verdad? Creo que están tratando de generar pánico colectivo, ¿verdad? Pero si usted anda en un horario adecuado, anda en un lugar adecuado, no le va a pasar nada. Pero si usted se va a meter a zonas peligrosas, obviamente que sí, va a tener riesgo, aunque sea a la hora que sea, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista, pienso yo que el horario es bien adecuado, incluso lo podemos pasar un poquito más tardecita, a las 11, para darles chance de que no se vengan tan temprano, sino que ahora que todo el mundo ande levantadito y sin problema, ¿verdad? Hasta el momento yo no he visto nada normal, más que todo es que siento yo que están sembrando un pánico colectivo, ¿verdad? Y eso no debería de pasar, porque ni debemos de andar reproduciendo, ¿verdad? Cosas que andan circulando ahí, porque realmente en la realidad no se ve nada, ¿verdad? Y con relación a lo del virus, ¿verdad? Vamos a tomar todas las medidas, van a ser grupos pequeños de 60 estudiantes, vamos a estar 4 docentes. Yo no le veo ninguna dificultad, jóvenes, realmente. Y si nos damos cuenta o hay alguna prohibición, pues ahí se les va a avisar, ¿verdad? En su oportunidad. Doctora, buenos días. Ayer los compañeros estaban diciendo eso respecto a un caso en especial que fue el que hubo un muerto en una ruta donde los compañeros de Santa Rosa, entonces tenemos muchos compañeros que son de esa zona y pues entonces todos estamos con ese pánico o algo así, por eso se le hacía esa pregunta. Bueno, sí, sí. Lo que pueden hacer es que si ustedes ven que se pone y le lo quieren hacer diferido, igual va a ser presencial, ¿verdad? Por los que tienen, que viven en zonas peligrosas. Pero yo Doctora, sinceramente no he visto nada doctora, normal, ¿verdad? ¿Sí? Más que todo es pánico colectivo. fíjese que ¿Sí? hay unos grupos de discusión que les tocaría el miércoles y ese día es el acumulado de transmisibles. Vaya, entonces pasémoslo para el jueves. O sea, traten de ¿cómo se llama? Yo comprendo muy bien, pero no podemos atrasarnos también. Entonces, si tienen el acumulado, creo yo que no es conveniente que estén sobrecargados con otras actividades. Podríamos hacerlo viernes y sábado, ¿verdad? Viernes y sábado podríamos hacer las actividades. No sé qué les parece a los representantes. Sí, no Dos está bien, grupos el doctora. viernes y dos grupos el sábado. Hay que los grupos se ordenen y le digan, Incluso fíjense que pudiésemos hacerlo la siguiente semana, porque a mí me interesa que aprendan. Este laboratorio de discusión es bien bonito. Entonces me interesa que estudien, pues, y si acaban de tener un acumulado y un examen, no van a estudiar nada. Entonces podríamos pasarlo para el lunes de la siguiente semana, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, uno cada día. y ahí tenemos libre ya No toda la sé si les semana. parece. Vaya, entonces mejor quedemos para la otra semana, para todos los grupos con las 3 doctoras, para que ya O- tengan un poquito más de espacio para poder estudiar. ok, entonces quedamos del lunes 22 al viernes 26. Ok, así quedamos. Así ¿Y quedamos. cómo vamos con las otras clases? ¿Las doctoras les han dado clases o no les han dado? Ahorita solamente usted nos ha dado las dos. Ya vamos a programar con las otras dos doctoras para las otras clases. Sí, porque Ujú. acuérdense que el final es acumulado, señores. Que no se les olvide que es un acumulado, ¿verdad? El examen de suficiencia es acumulado. Entonces, no tienen que tener atrasos. Yo trato de mantenerme firme con lo que yo predico, ¿verdad? Predicar con el ejemplo. Entonces, yo les pido a ustedes que también como representantes a veces ni siquiera le dicen, doctora, va a haber clase. Si ustedes no andan pendientes de eso, se van pasando los días y al final, ¿quiénes son los afectados? Ustedes. ¿Por qué? Porque salen mal, ¿verdad? Entonces yo les pido de que hablen con las doctoras para que les den las clases y tengan sus clases dadas, ¿verdad? Antes de hacerle los exámenes. Así es que quedamos en eso, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Anden con cuidado, mejor encerrados y no enterrados. Fíjese bien, mejor encerrados y no enterrados. Porque yo veo muchos estudiantes que andan ahí en metro, me encuentro un montón, me ven por otros lados, ¿verdad? Y no hay que andar saliendo ni tampoco hay que andar comiendo fuera. Acuérdense que cuando uno va a comedores es la forma como puede adquirir el virus porque se quita la mascarilla para comer. Entonces, hay que tener sumo cuidado en eso, ¿verdad? Mejor encerrados y no enterrados. ¿Estamos? Doctora, una pregunta. Dígame. Si alguien anda síntomas de gripales, ¿será que también puede hacerse parcial o
tendría que optar por el diferido? ¿O cómo sería en ese caso? Tenés que presentar una constancia y se te hace después diferido. En caso de que anden con el virus, no hay problema. Vayan a consultar, que les hagan el hisopado y presentan una constancia y no hay problema, ¿verdad? Pueden hacérselo diferido, pero los diferidos todos son igual, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Doctora, dígame. ¿y no había la posibilidad de que, pues sí, por todo lo que está pasando, este parcial sea virtual y ya el último presencial? ¿Perdón? No había la posibilidad de, por todo lo que está pasando, porque sí, en parte tiene razón lo del miedo colectivo y eso, pero hay muchas zonas donde sí de verdad se está viendo, doctora. Por ejemplo, donde yo vivo, hay buses que ya no van a estar corriendo. Entonces siento que es como demasiado complicado para Pues muchos. sí, pero hoy estamos viernes, sábado, domingo, lunes, y entonces no se predispongan. No hay que llamar a la desgracia, ¿verdad? Nosotros mismos nos estamos generando yo creo que no es por eso, es que no quieren hacer el examen presencial. Esa es mi sensación que yo tengo. No Doctora, quieren buen hacer día. el examen porque me lo han manifestado de miles de formas. Doctora, buenos días. Me va a disculpar, ¿verdad? Pero creo que no es miedo colectivo, sino que sinceramente es algo que está pasando, doctora. Y bueno, ayer en la noche desaparecieron a un vecino de nosotros, de acá de la casa. Entonces, no es como que se esté diciendo de que es miedo colectivo, de que el examen sea el martes. Incluso, o sea, puede que mejore o puede que empeore la situación, doctora. Entonces, yo creo que de mi parte, o sea, puedo ser muy varón y todo, pero yo tampoco me voy a exponer, doctora. Y, o sea, Bueno, primero Dios, ya se les dije, mejore, ¿verdad? el que no se lo puede hacer, se lo hace diferido, no hay problema, ¿verdad? No vamos a pasar todo el tiempo. Doctora, colectivo, sí. ay, disculpe que la interrumpe. Igual aquí en donde nosotros vivimos, aquí en Jocoro, se desapareció una niña en el día. Entonces, y han reportado un montón de desaparecidos también. Y eso que aquí, pues, o sea, se lo hacen diferido, no se preocupen, ¿verdad? Si ustedes consideran, se lo hacen diferido y no hay problema, les hacemos otro examen, ¿verdad? Bueno, los dejo porque tengo una ocupación que hacer, ¿verdad? Muchas gracias, buen día, cuídense. Gracias, doctora. Igual feliz día.